¿Qué tal? Y bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy les estaré mostrando cómo germinar semillas dentro de una caja de huevo de cartón para que obtengan un resultado como esto. Ahora con el tema de la cuarentena es difícil salir, no estresarse y también mantenerse ocupado en casa. Por esta primera hilera tengo chile, la segunda es lechuga, la tercera es sandía, jamaica, chiles nuevamente y por último espárragos. Pero esos tardan un poquito más, por eso todavía no se ven. Ya depende de cada uno de ustedes decidir qué es lo que les gustaría cosechar. Con lista de materiales vamos a ocupar una caja de cartón de huevo, semillas de lo que quieren cosechar, tierra germinadora, en este caso estoy utilizando la marca Delta germinadora. La diferencia de la tierra germinadora a otro tipo de tierra es que esta ya viene preparada y viene con unos trozos que parecen ser de madera o pasto, lo cual ayuda a conservar la humedad. Lo voy a acercar un poco más para que lo puedan ver de cerca y aquí se alcanza a apreciar un poquito mejor. Al igual ocuparemos un atomizador, una pala para traspasar, una caja o contenedor con tapadera y esta la vamos a usar como si fuera el invernadero. Asegúrense de que esta sea lo suficientemente grande para que quepa la charola de huevo. Por último, lo más importante, un plumón para marcar y etiquetar las plantas que están cosechando. Para empezar, lo que vamos a hacer es que vamos a llenar la charola de huevo con la tierra de germinación y vamos a llenarla a tal grado de que nos quede un poco de espacio para poner las semillas y después un poco más de tierra. Si aún no eres parte de este canal, te invito a suscribirte. Lo que queremos lograr es que esté nivelado la cantidad de tierra. Por ejemplo, del lado derecho tiene un poco más que el izquierdo y prácticamente esto es lo que estamos buscando, que tenga un poquito de espacio para eventualmente agregarle tierra y que no se brinque hacia el otro lado. Ahora que la tierra está a la altura que queremos en cada uno de los depósitos, estamos listos para las semillas. En esta ocasión vamos a empezar con jitomate, continuamos con pimiento, y por último al resto les pusimos zanahoria. Ahora, después de poner las semillas, vamos a agregarle más tierra, pero esta vez estaremos utilizando la punta de los dedos para poder moler cualquier grumo pesado que pueda afectar la salida y el crecimiento de las semillas. Nos aseguramos de que queden bien cubiertas las semillas con la tierra y usamos el atomizador para regar. Le vamos a regar hasta que se vea que esté completamente húmedo. De primero lo que va a hacer es que se va a acumular un poquito de charquito, pero es normal. Esperamos un poco y volvemos a rociar. Si notan que quedan algunas semillas al descubierto, tomen más tierra y tápenlas. Por último, lo que vamos a hacer es cerrar la caja de huevo y esta la vamos a meter dentro de la caja o el recipiente que vamos a utilizar como invernadero. Este recipiente que estoy utilizando como invernadero es hondo y es grande, entonces lo voy a utilizar para aquí mismo poner la otra caja de semillas que tengo aquí. A esta ya le hace falta un poco de riego, entonces aprovecho para echarle y después lo que vamos a hacer es taparlo. Si aún no eres parte de este canal, te invito a suscribirte. Ahora sí, lo tapamos y
lo vamos a colocar en algún lugar del patio donde le alcancen a pegar los rayos del sol, pero no luz directa. Casi olvido meter unas plantas de toronja que también tenía aquí adentro de esta caja. Estas cajitas de cartón que ven aquí en mi mano son biodegradables. Estas, una vez que la planta está germinando, como aquí ya se alcanza a ver, se puede plantar directamente en la tierra y así ya no molestas a la planta ni las raíces, y eventualmente las raíces van a romper de esta cajita, de este charolita. Espero y te hubiese gustado este video. Si aún no eres parte de nuestro canal, dale suscribirse, regálanos un like y coméntanos cómo te fue en esta cuarentena y qué es lo que has hecho tú. Dale like a ese video.